sí mismo. Muy bien, estamos desde Ciudad de México el día de hoy llevando a cabo esta sesión acerca de la conciencia de sí mismo, que es la enseñanza primordial interna. Todo esto está basado en la obra original de Rubén Cedeño. Esto es justamente pues un tratado en sí del ser. Eh, Hay que, pues lo estamos en sí pues dando análisis de todo lo que allí se explica, porque bueno, es bastante lo que tenemos que empezar a identificar dentro de ello. Y, ¿cómo decirlo? Es un reto y una responsabilidad para todos, porque si nosotros, el conocimiento exige una responsabilidad con ese conocimiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una persona, por ejemplo, que busca el conocimiento, empieza a conocer, y cuando conoces, ahora sí eres responsable completa y totalmente, conscientemente de lo que estás haciendo. Entonces, si nosotros teníamos una actitud de vida que no era consona con lo que nosotros aprendimos, y una vez aprendido seguimos con esa actitud de vida, entonces allí también es lo que llamamos pues el karma de omisión, el karma por el error, y aparte del karma por saber y no actuar como sabes que debe de suceder. Entonces, lo que ocurre con todo este estudio, acá mira Luisa, es una responsabilidad para todos. Obviamente el primero que tiene esa responsabilidad, pues le toca al facilitador en este sentido, yo que estoy con ustedes, de llevar estos estudios pues con esa responsabilidad y con esa labor. Porque es así, ¿verdad? Tiene que ser, ya vamos a ver que eso tiene que ver con la conciencia y con lo que vamos a trabajar el día de hoy, que es el paso crucial en el cual quizás estamos. Llevar nuestra vida de la inconsciencia a la conciencia. Pasar de ese nivel inferior a un nivel pues activo y vivo, que es justamente el nivel de la conciencia del ser ante todo. Entonces, esto pues es el estudio de la vida, y nosotros cuando estudiamos el ser estamos estudiando la vida que tenemos, nuestra presencia de vida, que es el ser dentro de nosotros, que es lo que nosotros somos y que estudiamos ya más a detalle en las enseñanzas del maestro Saint Germain y del sagrado libro del Yo Soy, que siempre, bueno, debemos de tener en cuenta, y siempre pues tener esa conciencia, a lo mejor como una lámina la podemos observar, pero eso quiere decir que tú sabes lo que toda esa lámina del ser conlleva, que son los 7 aspectos, que son los 7 rayos, que son las 7 leyes universales, que son las leyes de la vida, que están actuando en todo momento, y que es la búsqueda no solamente de pues ver esa presencia, sino también de llevar nuestra vida consono con esa presencia. Entonces, es algo que tenemos que observar dentro de nosotros, que somos parte de esa totalidad de la vida, de ese universo que nosotros conocemos pues como el ser. Muy bien. Ese ser permite que todas las cosas se animen. Es lo que mueve todo el mundo, y bueno, es por eso que grandes sabios, grandes maestros del ser han dado esta enseñanza, y bueno, esto se sigue dando justamente pues a través de la obra que estamos estudiando, y uno de ellos obviamente con la enseñanza que proviene del Oriente. Ustedes saben que estos estudios del ser llevan miles de años en Oriente, con distintas ramificaciones, por supuesto, distintos seres, maestros que han dado esta enseñanza, pero que al final todos quieren que descubramos ese gran misterio, que es el misterio de qué es lo que somos en verdad. Entonces, dentro de los estudios que existen, uno puede tomar la obra de Jiddu Krishnamurti, uno puede tomar la obra de Rubén Cedeño, uno puede tomar la obra de Ramana Maharishi, uno puede tomar la obra de Paramahansa Yogananda, en esa búsqueda del ser. Y ellos son muy claros en lo que plantean. Si ustedes pueden un poquito notar, cada uno pues a su modo lo explica, pero son muy claros que ese descubrimiento nos toca a nosotros. Ellos obviamente nos muestran las fórmulas, lo que ellos han visto a través de todo eso, y ahora le toca a uno ahondar en eso. Obviamente pues ha pasado cierto tiempo para que lo pudiéramos tocar esta fibra o esta enseñanza, pero si nosotros llegamos a ello es porque ya
es lo que toca para nosotros. Y dice Jiddu Krishnamurti, comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que debería ser. Es una encrucijada muy fuerte, porque muchos de nosotros creemos que debemos de ser lo que creemos y no lo que somos. ¿Por qué? Porque nos desconocemos. Entonces, a veces nos pasa que desconocemos a una persona, ¿no? Dices, yo creía que esa persona era diferente, yo creía tal, cual, etcétera. Incluso, pues viviendo con esa persona, desconocemos a la persona. Pues claro, si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conocer a una persona total y cabalmente? El descubrimiento y de lo que se trata todo este show de nuestra vida es conocernos a nosotros. Y por medio de eso, pues vamos a comprender de qué se trata el asunto, nuestra relación con los demás y con la vida. Entonces, esto es muy importante para que empecemos ese descubrimiento. Muy bien, esto es el parteaguas de lo cual debemos nosotros ver. Hay 3 niveles en los que puede vivir una persona. El nivel inconsciente, el nivel consciente y el nivel superconsciente o del supraconsciente. Bueno, ahí nada más puse 2, ¿verdad? Lo repetí. Pero vamos a estudiar justamente estos 2 y a la siguiente sesión vamos a estudiar el nivel del supraconsciente. Y el nivel inconsciente es justamente el nivel del adormecimiento. O sea, cuando no nos damos cuenta de las cosas. Cuando estás dormido, no sabes lo que está pasando a tu alrededor. A menos, qué sé yo, que sea un estruendo, que sea algo muy fuerte y demás, pues sucede que uno pierde, obviamente, la conciencia de lo que está pasando. Entonces, todo aquello que lleve a estar adormecidos o a dormir más y demás, tiene que ver con ese nivel inferior. Y como pueden ustedes darse cuenta, es como cuando ya tenemos esta enseñanza, puedes ver que es una elección de en qué nivel quieres vivir. Si quieres vivir adormecido, quieres vivir despierto. Entonces, vamos a leer qué es el inconsciente, si les parece. Es el estadio de menor percepción del ser, donde se actúa en la personalidad, en los instintos, casi de forma ciega, con reacciones emocionales, psíquicas y arquetipos mentales que determinan la conducta. O sea, se vive adormecido, pero a lo mejor está despierta la persona, pero actúa sin darse cuenta de lo que está haciendo, como si estuviera dentro de un sueño. Entonces, por supuesto, que eso es lo que actúa con base en los filtros de la personalidad. La personalidad, vamos a estudiar las envolturas, tiene envolturas que no permiten que ese ser se exprese completamente, entonces actúa con arquetipos mentales, arquetipos emocionales, con programaciones, con traumas, con tendencias psíquicas, culturales, heredadas incluso. Tanta cosa va allí que obviamente el punto de un lugar a otro sería muy fácil. Nosotros sabemos que el lugar o la distancia más corta es una línea recta entre un punto al otro. Y siempre la vida tiene esa posibilidad de tendernos una línea directa a lo que nosotros necesitamos y deseamos. Pero la personalidad es la que ha creado el laberinto. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Necesito dinero. Pero ¿cómo voy a ganar dinero si no soy esto? ¿Y cómo voy a hacer esto si no tengo esto primero? ¿Y cómo voy a tener esto si no tengo dinero? Y entonces ya se creó un laberinto de la existencia, tal cual, que no permite ver que lo que necesitaba esa persona era conectarse directamente con esa cualidad o con ese aspecto en específico. Y eso ocurre justamente por las trabas de la mente. Krishnamurti pone un ejemplo muy, muy, muy claro que a mí me encanta, que es acerca de el hombre y una necesidad. Todas son necesidades en la vida, por supuesto, dependiendo qué podamos pensar nosotros, pero la necesidad de ir al baño. ¿Qué diferencia hay entre la necesidad de ir al baño o la necesidad de gozarse de algo en la vida? Para Krishnamurti lo pone que es el mismo caso. La necesidad de tener, qué sé yo, un auto o la necesidad de ir al baño son necesidades. ¿Cuál es el asunto? Quizás que en la mente
o en la programación que puede tener una personalidad, las dos las puede diferir, pero en la mente de un ser, o del ser consciente es lo mismo, es la misma necesidad. Y Krishnamurti pone el ejemplo y dice, ¿por qué? Si te anda del baño, ¿qué haces? Vas. En cambio, para otro tipo de cuestiones, qué sé yo, como la prosperidad, como la salud, como la tranquilidad y la paz, le ponemos trabas, le ponemos antesalas, le ponemos todo eso. Eso es justamente lo que tendríamos que ver. La acción es el puente entre el pensamiento y el mundo físico. Y entonces, si nuestra mente, y esto también para que lo tengamos claro, si el aprendizaje que estamos recibiendo nos traba más la mente, entonces eso no nos funciona para llegar al ser. Si nos produce más complicación lo que estamos aprendiendo, eso son más obstáculos, pues, para lograr ir al baño, en este caso, en la metáfora, pues. Pero es para que lo meditemos. ¿Por qué eso que nosotros consideramos difícil o que tiene muchas trabas o muchos obstáculos, lo es así para nosotros? ¿Por qué no es lo mismo como cuando vamos al baño? Y allí descubriremos algo de nosotros. ¿Qué vamos a descubrir? Que tenemos inconsciencias de por medio. Y justamente esto es lo que no debemos de repetir, justamente que son patrones que obviamente cuando los declaras con la voz los haces más fuertes, pero que no los declares no quiere decir que una persona no los tenga. O sea que pueden estar allí guardados y nosotros nos tendríamos que dar cuenta de eso. Y es sencillo y al mismo tiempo requiere un esfuerzo. Es una hoja al día, tal cual como son los días. Cada día es una hoja en blanco y no. Es una hoja en blanco que hemos programado. Pero al día se nos da la capacidad de observar una cosa a la vez. La vida es suficientemente sabia como para presentarnos en su momento y tiempo aquello de lo que debemos darnos cuenta para hacernos más conscientes, pero una a la vez. No te presenta de dos, no te manda de a 10, no te manda las cosas de un jalón, te manda una por una. Y el asunto es que nosotros seamos bien objetivos y bien conscientes con esa una sola cosa. Porque a veces queremos hacernos conscientes como de todo al mismo tiempo. Y ahí es el error, porque queremos estar en todas y cacharlas todas a la vez. Cuando en sí es una por día. Una conciencia por día. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un año? ¿Cuántas conciencias ganarías o cuántas inconsciencias borrarías si trabajaras una por día? Pues un poquito más de 300, ¿verdad? Ponle tú que descanse los domingos. Pero, porque tiene su asunto, ¿verdad? O sea, cuando uno trata de estar atento, consciente, claro, eso requiere esfuerzo, requiere energía muchísima. Y también uno necesita como un periodo de reponer esas energías. Entonces, todo esto tenemos que verlo nosotros porque eso está representado con ausencias, carencias o miserias en la vida. Entonces, si nosotros vemos un indicio de miseria en nuestra vida, tendríamos que empezar a trabajar con eso. Así sea un foquito amarillo chiquito. Allí en ese momento hay que trabajarlo conscientemente. ¿Vamos? Un estudiante muy, ¿cómo decirlo así? Muy aguerrida, me contó que le llamó su exnovio y se topó con su expareja, ya saben de hace cuánto tiempo, de unos 2 años atrás, y que pues le movió el tapete otra vez. Pero entonces pues esta persona la buscaba y decía, pues quiero a ver si podemos volvernos a ver, tener una cita y demás. Y entonces pues nada, ella la agarró en unos momentos en los cuales estaba más o menos vulnerable, bien, buena palabra, ¿verdad? Muy Lupita D'Alessio, ¿verdad? Y
Y esta estudiante ha agarrado y le ha dicho todo lo que pensaba y que le tenía guardado a su expareja. Pero ¿cómo puede ser posible que en este momento, y dice, me llames, y dice, bueno, le dijo su pareja, me dijo todo el chisme, eso se los cuento, y le dijo su expareja, no, bueno, es que siento muchos huecos y vacíos dentro de mí. Y dice, le pregunta al estudiante, ¿y desde cuándo sientes esos huecos y vacíos? Desde que no estás conmigo. Le contesta este macho alfa, ¿verdad? Era un macho alfa aparte. Y le pregunta al estudiante, ¿ya hace 2 años que sientes eso y apenas te estás dando cuenta de ello? Sí, sí, porque quiero volver contigo. Me he dado cuenta que quiero volver contigo. Bueno, no hubiera dicho otra cosa. Este estudiante le ha dicho de todo. ¿Sabes por qué terminé contigo? Porque eres un miserable, que quién sabe qué, nunca pudiste hacer esto, nunca pudiste ayudar en otro, y se soltó con todas las que les tenía guardadas. Y entonces, cuando me cuenta esto, pues me lo cuenta como, ya saben, ¿no? Como uno a veces lo cuenta con el facilitador para ver si lo está haciendo bien o mal. Pero pues el facilitador no se encarga de eso. El facilitador pues nada más escucha el chisme, lo cuenta al mundo y pero el asunto, ella me dijo que estuvo bien o estuvo mal. Y lo único que el facilitador, en este caso, le dijo fue, de alguna u otra forma, esta persona se tenía que hacer consciente de lo que hizo. Y tú fuiste, en tu momento vulnerable, la forma en que esa persona se enteró de lo que estaba pasando con él. O sea, de alguna forma le diste luz. No se volvieron a ver, por supuesto, pero así es la vida a veces. Esa persona, o sea, quizás en este momento pues no puede llegar a una iniciación de metafísica o está a lo mejor en ese trabajito pues por otros lados y demás, pero esa persona que le dijo sus cosas y demás fue el modo en que esa persona cayó en cuenta de algo. ¿Por qué? Porque finalmente las personas que queremos son las personas que nos raspan. De verdad, que nos duelen más o que nos raspan más. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa sensibilidad abierta hacia esas personas. Entonces, eso es justamente uno de los puntos por los cuales también se despierta la conciencia. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, esas miserias tenemos que darnos cuenta para empezar a enfrentarlas y empezar a trabajarlas. Y hasta que no se cambie su vida, continuará siendo lo que tiene almacenado. Aquí hay una frase de Carl Jung que dice, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. O sea, es lo que el común de las personas llama destino, ¿verdad? El inconsciente multiplicándose allí. El inconsciente tiene muchísima energía. Es una energía acumulada que se va guardando a través de las eras, de los tiempos y demás, y se utiliza todos los recursos y toda la energía acumulada para proyectar y para hacer que ocurra eso en lo que nosotros apenas sea una minúscula parte. Por eso, pues conforme uno se va dando cuenta de ello, pues va cambiando también su mundo alrededor. Y estos son los arquetipos positivos, estos son los que sí se vale decretar. Y se vale decretar y todavía es mucho mejor si adquirimos conciencia de ellos. Porque al principio, si nada más los repetimos porque sí, pueden ser nada más una sugestión. Pero cuando en verdad empezamos a meditarlos y a trabajarlos dentro de nosotros, puede que empiecen y se produce ese poder dentro de nosotros y podemos decirlo si les gustan. Yo puedo, yo lo hago, yo soy capaz, nadie me va a dañar, soy saludable y fuerte, tengo dinero y puedo. La mayoría de las personas no están conscientes de sus arquetipos, no buscan el conocimiento ni la reflexión. Es así, ¿verdad? Tendríamos que trabajar contraponiendo, obviamente, las situaciones que están al revés en nuestra vida, como en ese mundo pues de inconsciencia, ¿verdad? ¿Cómo se vive en ese inconsciente? La verdad es que, ¿para qué describirlo? Pero bueno, es muy claro cuando se vive así.
porque esto lo estudiamos y se denomina justamente el aula de la ignorancia. El aula de la ignorancia se conocen como que son 700 encarnaciones que pasa el ser humano allí, ¿verdad? En la rueda de la vida así se explica, que puede ser una metáfora y no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las personas andan sin saber, actúan nada más por lo que les dijeron, por lo que vieron, impera la ignorancia y la desinformación, no se informan, no están atentos desde las cosas. La ingestión de alcohol, cigarrillos y drogas nubla el estado de percepción. Tomar conciencia de que ignoran y de lo que ignoran, ya que se hacen daño y viven dañando a los demás. O sea, eso es un asunto natural, pero el asunto es que ellos no se dan cuenta. O sea, el asunto de la inconsciencia no es solamente que están haciendo daño, sino que no te puedes dar cuenta que estás allí. Por lo tanto, uno de los puntos de quiebre que uno debería de tener siempre en su vida sería preguntarse si uno, aún con lo que hemos hecho y demás, si uno lo está haciendo inconscientemente. No importa en qué nivel esté uno, en qué grado, en qué materia vaya y demás, siempre tenerle pavor a ese inconsciente o actuar inconscientemente. Siempre estarse verificando. Creo que eso es algo que antes lo veíamos como el temor a Dios. Pero Dios no tenemos por qué temerle. Dios en sí es el ser, la vida, la fuente universal, el poder del bien, que está siempre buscando darnos lo bueno. A lo que sí debemos de estar cuidadosos y al pendiente es de nuestra inconsciencia, de aquello que no nos está haciendo bien en la vida y siempre estar verificándonos en eso. Es una actitud que tenemos que empezar a acoplar dentro de nosotros, no con un asunto de temor, sino con un asunto de siempre estar atentos de eso. Entonces, bueno, el aula de la ignorancia, ¿cómo viven? Vamos a leer si les parece. Viven a la carrera, no se detienen a ver un amanecer o atardecer, no perciben la hermosura del día soleado. Cuando ignora algo no se molesta en preguntar, está frente al ser amado y no lo aprecia, lo regaña, le insulta, le reclama y le daña. Estado de dormitación, falta de alerta, no se distingue la verdad de la mentira. Es un estado, pues, inconveniente en todos los aspectos y sobre todo en este ejemplo que vimos, tienes al ser amado allí y estabas al pendiente de otras cosas y de pronto se va y sientes huecos y vacíos. Por inconsciencia, por supuesto. Y es así, esas lecciones pegan duro, por supuesto, pero la vida se asegura justamente de que no te vuelva a pasar. Justamente a través de esa vivencia. Entonces, eso no lo podemos nosotros generar tal cual en otras mentes, en otros pensamientos y demás. Acabo de ver una película que se llama Prestige, o El Gran Truco, que es de dos magos que la niñez se juntaban, pero después empezaron a echar competencias a ver a quién hacía el mejor truco de magia, y en eso se llevan a todos de por medio. Acaban con muchísimas costas, a costa del prestigio, querían ganar ese prestigio, ser el más renombrado, el más encumbrado, y prácticamente lo pierden todo. A causa de eso, se les recomiendo mucho, porque pues habla justamente pues de este mundo de la carrera, de la competencia, de no apreciar las cosas de la vida, incluso pues teniéndolas y estando en un momento en el cual uno pudiera gozarlas y disfrutarlas, y que chequemos eso, porque cualquier sentimiento, incluso de querer ser más, etcétera, es no estar apreciando nuestro ser dentro de esa carrera que se muestra, ¿me entiendes? O sea, el ser se deja ver con lo que es a todas luces y demás. Entonces se las recomiendo mucho. Muy bien, sigamos leyendo si les parece. No están claras en casi nada,
en su profesión, en su sexualidad ni con la familia. Su proceso psicológico es lento. Viven en descontento y frustración con los círculos que frecuentan. Mientras alguien vive en conflicto, no puede conocerse a sí mismo. Eso origina un estallido repentino alimentado de pasado, traumas, modo de pensar. Se es víctima de sí mismo. Eso es crucial. En el aula de la ignorancia, eres víctima de tu inconsciencia, de las situaciones y de todas las trancas y los problemas que uno está viviendo. Y el asunto es ese, cuando nosotros vivimos dificultades, es que la inconsciencia se está metiendo dentro de nosotros. Quítenle toda la culpa que le han echado al chamuco, a los malos, al enemigo, a como ustedes le hayan llamado, ¿no? Al que le echaban la culpa, al presidente. Todo eso que nos hemos puesto el pie somos nosotros mismos, con esa parte o con ese estado inconveniente para nuestra vida. Entonces, uno tiene que estar siempre dispuesto a observar eso y a darse cuenta del error, no para darse golpes, latigazos en la espalda, porque eso es lo que espera justamente la inconsciencia. La inconsciencia espera que tú te culpes, que tú te bajonees, que tú sigas viviendo en eso porque eso le conviene para tener más y más y más. Lo que no le conviene es a la inconsciencia es que tú te perdones. Es que tú borres eso, pero con la promesa de estar alerta de ahora en adelante, de estar cuidadoso, de estar atento. Y por eso ese es el trabajo que tenemos que hacer uno por día. Trabajarlo diariamente. Si nosotros pudiéramos transmutar, que es la palabra, en verdad para llevar de la oscuridad a la luz o de la inconsciencia a la conciencia, nosotros con una cosa que le pongamos ojo al día podríamos estar haciendo un gran trabajo. Entonces, vamos a evitar justamente pues ser victimarios de nuestro ser, ¿verdad? Entonces, ahí está el grandulón o golpea pues al flacuchito y de pronto le dices, discúlpame, fue sin querer queriendo. No era mi intención, me agarraste en mis 5 minutos, fue esto y demás. Cuando ya al otro le dolió, lo traumatizó, y ahí está el error, por supuesto, que nos debemos de dar cuenta de esos trabajos interiores que tenemos que hacer para que no caigamos en esta situación, ¿verdad? La conciencia, vamos a ver que es una línea delgada y es el perfecto camino del medio. Asuntos de ti mismo de los que no estás consciente, pues traen consecuencias, siempre, siempre, siempre. O sea, todo es causa y efecto. Lo que se está expresando inconveniente en nuestra existencia son inconsciencias que tenemos, tal cual. Entonces, están dañando a nosotros primero y a los demás. Entonces, el verdadero asunto es estar conscientes y trabajar eso. Eso lo platicábamos como en una sesión del rayo violeta que hablábamos de nuestro ritmo de vida, que cuando vivimos muy apresurados, prácticamente perdemos de vista todo. Entonces, para este sentido de la conciencia, lo primero que tenemos que hacer es bajar la velocidad. Si no es que poner un alto completo, cuando nos damos cuenta de esto, bajar la velocidad lo más que podamos. Porque incluso queriendo hacer el bien, podemos hacer más daño si no estamos bien conscientes de todo el proceso, ¿me entienden? Qué sé yo, aún teniendo todas las facilidades y todo el asunto, uno tendría que siempre dar esa reducción de la velocidad para ubicarse en todo ese asunto. Porque a veces pasa, creces, avanzas, mueves, qué sé yo. Hay veces, pues hay tiempos, justamente yo creo que pasan en el tiempo que le llaman el bono demográfico o la edad de la juventud, donde el ser humano pues crece y va,
y acelera, crece en salario, crece en producción, produce más, recibe más recursos, genera una familia, crece, crece. Y en un momento dado, todo ese crecimiento no hubo una reflexión de él. Entonces, puede que si no se reflexiona de todo eso, eso por más crecimiento que haya sido dentro del inconsciente. Y entonces tiene que haber un paso en el cual digamos, a ver, stop, a ver qué puedo hacer aquí, qué puedo echarle, qué puedo ayudar, qué puedo reflexionar dentro de mí, dentro de todo eso. ¿Entienden? Entonces, bueno, es para que vivamos cuidadosos de eso y lo reflexionemos dentro de nuestra vida. Eso depende de cada uno, ¿verdad? Para que no lleguen a su casa y ya le pongan stop o anden así lentos a ver qué es lo que va a pasar en su vida. No, sino que lo más que puedan ustedes bajarle la velocidad para estar más atentos de las poquitas cosas que pueden tomar dentro de sus manos, eso sí valdría la pena el trabajito, ¿verdad? Entonces, bueno, conciencia del ser es un grado de meditación libre, percatándose de las cosas. O sea, se requiere libertad para poder hacerlo. Si uno, qué sé yo, tiene alguna dependencia o alguien depende de ti, no estás libre para poder hacer ese trabajito. Por eso, muchas veces estos estudios se toman o cuando no has hecho una familia o cuando ya la hiciste y ya te liberaste de ellos. ¿Por qué? Porque te dan esa plenitud para poder empezarte a observar dentro de ti todas esas situaciones que tenemos que trabajar y todo eso. Obviamente, pues nada, puede ser, es un trabajito que cada uno de nosotros debe de realizar para poder en verdad comprender todo eso. Porque ¿qué ha sucedido? Estamos en las apariencias y eso pues tiene hasta su cierto punto la lógica, ¿me entienden? Porque este mundo necesita etiquetas para identificar cosas. Para llegar simplemente aquí, pues tomamos unas calles que nos decían que llegamos al lugar indicado en un mapa y ese es lo concreto. Para vivir en el mundo concreto, pues creamos etiquetas tal cual y fórmulas de vida y nombres y apellidos, cargos, profesiones, niveles sociales, todo eso lo creamos en este mundo concreto. Sin embargo, eso, cuando nosotros creemos que somos eso, eso nos fragmenta. Entonces, un fragmento de ti es todo lo que tienes de tu apellido, otro tu profesión, otro de tu nombre, otro de tu reputación, otro de tu cuerpo, otro de tu país. Imagínense cuántos fragmentos podemos tener. Imagínense que querramos quedar bien con todos. Te pierdes, te vuelves loco. O sea, eso es una locura. La verdad, querer ser todo lo que esos fragmentos son. ¿Qué nos dice el maestro Saint Germain? Que en lo que tú piensas, en eso te conviertes. Y eso es un pensamiento muy fuerte. O sea, es la realidad de las cosas. Pero si nosotros nos creemos qué sé yo, ese puesto de trabajo, ese partido político, nos empezamos a actuar y a convertir en eso que nosotros creemos. Pero imagínense todos los fragmentos que tenemos que tomar para vivir, porque son necesarios hasta cierto punto en esa construcción que hacemos de lo que llamamos nuestra vida. Entonces los tomamos todos y nos los creemos y actuamos con base en eso y nos convertimos en eso, pero con tantas partes. Obviamente cuando queremos de verdad encontrar al ser, te topas con todos esos fragmentos. Y entonces, no, ahora sí voy a llegar al ser. Y te sale un disfrazado por allí. Y te dice, tú eres tu profesión. Ahí es donde de verdad te han apreciado. Y luego, qué sé yo, te lamentan y se acaba, qué sé yo, te despiden del trabajo. Y entonces sale otro por allí. Tú eres tu apellido, tu familia siempre te ha respaldado. Y por allí sale que, pues nada, la familia crece y demás y te quedas tú solito y se destruye ese personaje y luego sale otro aparecido por allí. Tú eres el metafísico. Allí sí haces si eres bien positivo y demás. Y ese también se tiene que destruir un día, ¿me entienden? Porque no somos ni nuestra religión, ni nuestro modo de vida, ni nuestra... Son fragmentos.
Pero en esa búsqueda, cada uno de nosotros se va encontrando con eso. Entonces, quiere tomar como actitudes de esos fragmentos. Cuando el ser no es nada de eso. El ser, más bien la energía del ser se ha utilizado para darle poder a esos personajes dentro de nosotros. Pero es así, si ustedes se dan cuenta en nuestra vida, prácticamente somos como Cantinflas y el Mil Usos, ¿no? Hemos hecho de todo, pues, hemos pasado por muchos roles, por muchos aspectos, y esos son fragmentos de nuestra vida, bueno, que sirven para darle un orden. Vamos a leer todos juntos. Si te identificas con una fracción política, una empresa y una religión, una persona o clase social, comienzas a pensar como eso y dejas de ser tú. Bueno, la hipófisis es donde vive la personalidad, es el asiento de la personalidad. Ahí es donde está todo lo que nosotros nos creemos. O sea, la personalidad allí vive. El ser, ¿dónde vive? ¿Se acuerdan? En la pineal, ¿verdad? Son como dos partes que nos dan noción pues, de lo que vivimos en realidad. Pero entonces dice, tú si te identificas con eso, empiezas a pensar como eso y dejas de ser tú. Entonces, ¿qué chihuahua somos? Si no somos chilangos, ni cristianos, ni católicos, ni musulmanes, ni nuestra profesión. Bueno, hay que ver. Dice Rubén con tanta elocuencia, la personalidad es la mejor actriz que puede existir. Y no le dan un Oscar. Según esto, a los personajes, ahora se viene la entrega de los Oscars, el mejor actor es el que actúa más natural, ¿no? El que no te das cuenta que está actuando. Pues todos nosotros hemos vivido actuando nuestro personaje, los 15 años que tienen todos aquí, los chicuelos, la edad que tengan, han vivido actuando ese personaje. Y aquí, no sé si ustedes se han percatado de esto, pero bueno, en este caso estamos en Ciudad de México, en México, y de alguna u otra forma como que se te vuelven convencionales los personajes. O sea, pero si tú vas a Europa, al antiguo continente, a otro lugar, los personajes son tan definidos, son tan fuertes, que tú, por ejemplo, vas a Londres y ves ahí a todos los personajes de los cuentos de Charles Dickens. Ves a todos los personajes de Harry Potter, o sea, me refiero en cuanto a las personalidades. Son tan marcadas, son tan fuertes, son tan definidas, los actores están tan envueltos en ese personaje que son ese personaje. No sé si en América no llega, no, hay como, no somos civilizaciones tan viejas. Por eso esta enseñanza se está dando ahorita que todavía somos jóvenes, entre comillas, y moldeables. Porque no tenemos personajes tan robustos, tan agrietados, con tantas arrugas, con tanta cosa, ¿me entienden? Y por eso, de algún u otro modo, podemos incluso recibir en conciencia esta enseñanza, porque estamos nosotros en ese descubrimiento, en ese trabajito interior, pero eso se puede percibir muy claramente en otras latitudes de la Tierra, donde están muy marcados esas apariencias y esos roles y esos actores que se van creando. Entonces, es un buen momento justamente pues para aprovechar eso, de que no estamos tan marcados así como por los personajes en nuestra existencia, para empezar a ahondar y redescubrirnos. Vamos a leer. La mente miente. El yo de la mente se nutre con la energía del ser y busca ser distinto. Si te callas ese yo y pasas como uno más, te estarás negando, pero te estarás expandiendo en el plano de la conciencia de la totalidad de la vida. En la medida que vayas eliminando la separación del yo, irá manifestándose lo que realmente eres. Dicen por allí, quedarse callado con ese yo. Porque sí, ese yo pues es el que siempre quiere responder, tener idea, hablar, decir cosas y todo eso. Y eso se tiene que terminar. Nos dice
en otra frase importante, Rubén, siempre hay que vivir tumbando los personajes. Y eso es literal. Siempre hay que vivir tumbando los personajes. Esto quiere decir que saliéndose de esta sesión de metafísica, se tiene que tumbar el personaje metafísico que tenemos. ¿Me entienden? Porque cada quien se comporta distinto en cada lugar, ¿no? Aquí en metafísica ustedes hacen cara dulce, así. Todos nos vemos inteligentes, así como que estamos meditando, reflexionando. Y eso, por supuesto, es el rol que estamos jugando aquí. Y es un personaje tal cual, que estamos a lo mejor viviendo o no. Quién sabe. La verdad es que eso tendríamos como que pasar mucho tiempo para de verdad descubrir cuál es nuestro ser. Si esto, digamos, fue una actuación de Romano, si fue el ser el que se expresó. Porque eso no lo podemos definir y no es definitivo en una temporalidad, ¿me entienden? Eso es con el paso del tiempo, eso se va expresando. Pero el asunto es así, nosotros terminando este día, tenemos que tumbar quien fuimos este día y acabar con él. Que ese no despierte al día siguiente. Que al día siguiente nazca otro, viva otro. Y eso es tan importante psicológicamente y nos va a dar mucha, aparte de salud mental, nos va a ubicar cada vez más en el estado del ser. Porque así día tras día se tiene que hacer. Y eso se tiene que suceder, por ejemplo, en nuestro trabajo. Cuando salgamos del trabajo, desconectarnos completamente y tumbar ese personaje del trabajo. En nuestra casa, también, por supuesto, a lo mejor ahí es donde más nos conocen y al mismo tiempo por lo mismo nos desconocen. Pero tendríamos que empezar a cerrar esos ciclos, digámoslo así, dentro de nosotros, con lo que nos hemos creído, con lo que vivimos, con lo que pasamos, con lo que hemos pensado. Y esos fragmentos tenemos que irlos terminando dentro de nosotros para que se exprese el ser. Muy bien, ese es un proceso de transformación que tiene que ser consciente, o sea, no puede así adormecido, ay, que alcances el nirvana o que te ilumines, no así al estilo Homero Simpson, ¿no? O al estilo Cantinflas. ¿O cuál era el Chapulín Colorado? ¿Se acuerdan? Que él llegaba, estaban todos en un rollo y él no sabía lo que estaba haciendo, pero daba la solución y la respuesta a todo. No pasa así en la vida, ¿me entiendes? O sea, uno así nada más porque sí no puede iluminarse, no puede hacer las cosas. Uno tiene que hacer ese trabajito consciente, o sea, es decididamente si lo queremos utilizar. ¿Qué tiene que ser? Trabajarse los procesos psíquicos, nuestros procesos de pensamiento, los arquetipos mentales, los arquetipos emocionales y de conducta, los eventos se quedan guardados, las operaciones mentales que hacemos también tienen su modo, los contenidos negativos y destructivos, y tendríamos que ir a cada uno de ellos en particular y concienciarlos para luego negarlos con un decreto consciente. La fórmula que más claro un poquito me deja cómo trabaja esto es el béisbol. No sé si ustedes entienden el béisbol, si les gusta o no. ¿A ti sí, Luisita? ¿Te ibas al estadio? No, pero sí le entiendo al Perú. Ah, qué bueno, mira. Decimos, ¿verdad? Soy Que en el radio. entonces tú has de saber, ¿verdad? Yo Sí. soy en el radio. Sí, Si pichas, cachas o dejas, ¿verdad? Cachar. Te tienes que definir ahí. Pero el asunto es la bola, la bolita. Esa bolita te la avientan. Y el que está al bat, que en este caso somos nosotros, en esta idea, uno tiene que ser bien preciso para darle a esa bolita y llevarla a volverla a un punto. Pero si no le das, te hacen un punto a ti. Y si le das muy bien, no solamente haces un punto tú, sino haces que tu equipo genere puntos, haces correr a todos. Es un deporte bonito para irse al estadio.
De pasarte las horas ahí con amigos, ¿verdad? Que te la pases bien y todo. Pero el asunto es así, tienes que darle a la bola en el momento exacto, con la intensidad precisa y en el punto adecuado para que vuele eso. Y entonces esa bola es o un decreto que nos están echando, o una vivencia negativa que nos está viniendo, o una situación que se nos está presentando en el instante. Y entonces allí es donde uno, de acuerdo a la práctica, porque ellos practican muchísimo para darle esa bolita, uno con su práctica lo va haciendo mejor cada vez. Y entonces tiene que hacerlo con un decreto consciente, y eso es lo que hacemos con la negación. ¿Ustedes se acuerdan? Ese batazo es cuando nosotros decimos no. No lo acepto, no lo quiero. Entonces, puede ser no lo acepto, cancelado, le quito poder. Entonces, ante la debilidad hay que decirle, pero no solamente decirle, tenemos que meditar en los momentos en que hemos sido débiles. O sea, tenemos que darnos cuenta, no la debilidad como una palabra, sino en algún momento en el cual nosotros hemos, o ante una situación en la cual no nos sentimos lo suficientemente fuertes. Allí es donde debemos de tomar y decirle a eso, no lo acepto, cancelado, le quito poder, yo soy fuerte. Ante el temor o en algún momento en que nos hemos apanicado por algo, nos hemos paralizado, tenemos que decir, no lo acepto, cancelado, le quito poder, yo tengo fe. Ante cualquier asunto de infidelidad propia o de los demás, que es ir en contra de nuestros principios o de nuestra vida, de nuestro ser, podemos decirle, no lo acepto, cancelado, le quito poder, yo soy fiel. Ante el robo, eso pues no hay que describirlo mucho, pero es decirle, no lo acepto, cancelado, le quito poder, yo tengo lo que me corresponde. Ante cualquier apariencia de enfermedad, no la acepto, cancelado, le quito poder, yo soy salud. Ante engaño o mentira, no lo acepto, cancelado, le quito poder, yo soy veraz. Ante cualquier apariencia de carencia en nuestro mundo, no lo acepto, cancelado, le quito poder, yo soy provisto. Muy bien, y así es con cada cosa en el momento en que te llega. Si te llega una al día, pues batéala una al día, que seguramente es la que te corresponde trabajar ese día. Eso está trabajado y planeado. Ustedes deben de saber que nuestro karma nos llega planificadamente. O sea, eso, hacemos un trato allá arriba, en el cual los señores del karma, o en nuestro libro de la vida, no se nos suelta más situaciones de las cuales podemos trabajar. Entonces las cosas que te ocurren y de las cuales te das cuenta, te ocurren porque estás listo para batearlas. Porque ya estás al bat, estás ya armado, estás con la herramienta necesaria y con la práctica a tu momento. Y eso por eso se presenta. Las encarnaciones que tenemos como estudiantes de metafísica son, número uno, encarnaciones que escogimos. ¿Me entienden? Dentro de todo el matiz que escogimos esto. Y número dos, escogimos batear mucho. Si saben a lo que me refiero. Una persona normal no batea tanto. Una persona que no está dispuesta a trabajar conscientemente no está tantas veces al bate. Y eso es una bendición, por supuesto, porque te va a permitir hacer más puntos en esta vida. Y ayudar también a que otros hagan puntos. Y es a lo que venimos, ¿me entiendes? O sea, la solución no podría ser, ya estando al bate, decir, no, ¿sabes qué? Las voy a dejar pasar. Lo pedimos, exigimos, pedíamos ahí al coach, póngame al bat. Ya estás al bat. Y es justamente para que lo pongamos a trabajarnos con la conciencia, y ese es el trabajito por el cual estamos aquí. Darse cuenta de la plenitud de lo que se es, lo que hay que saber, dónde se está, para dónde se va y lo que hay que hacer. En todo momento. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde ando? Resuelto todo. Darse cuenta de la realidad de las cosas, sean físicas externas o metafísicas internas. O sea, con eso que está sucediendo en el exterior, ¿qué está ocurriendo en mi interior?
¿Y qué está ocurriendo en mi interior con eso que se está presentando en el exterior? Es el trabajito permanente del principio de correspondencia. Ese principio de correspondencia no es nada más como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es de aquí para allá y de allá es para acá. Es una vivencia permanente, donde todo lo que se nos presenta, así sea un comentario, algo que vimos en la tele, una película que se nos presentó, todo tiene algo que tenemos que asimilar de allí para poder extraer a nuestra vida, a los demás y poderlo trascender para nosotros, volverlo de trascendencia. Entonces, tendríamos que comenzar a hacer muchas preguntas, ¿verdad? Y número uno es, ¿qué es? ¿Cuál es su esencia, su razón de ser? ¿Qué es esto que me está ocurriendo? ¿Cuál es su esencia? O sea, ¿de dónde proviene? ¿Qué decisiones tomé para que hubiera llegado a este punto mi vida y mi existencia? ¿Estoy consciente de ello? ¿O lo dejé pasar tantas veces que por ese dejar pasar y esa inconsciencia me ocurrió? Entonces, son las preguntas, por supuesto, que nos van a hacer conscientes de esto. Se puede desarrollar en grupo con libertad de actuar, de descubrimiento y de investigar y de darse cuenta. O sea, yo se los platicaba en una sesión previa. Una persona que vive así, aguerridamente, o sea, corriendo para un lado a otro y todo eso, tiene poco tiempo para preocuparse de los demás. Es tal cual, esa persona está ensimismada, por supuesto, y aparte inconsciente, ensimismada pero inconsciente, y nada más viendo por sí mismo. Pero siempre nosotros tendríamos que preguntarnos esto: ¿esto lo hice por mí, egoístamente, o lo hice por los demás en verdad? Y ante todo, porque la mente es súper astuta para crear, ¿cómo decirlo así? Respuestas incluyentes a acciones egoístas que tomamos. Y tendríamos que siempre estar verificando eso en nuestra vida. Pero para eso se requiere libertad. O sea, si se impusiera esto así gruesamente, y tú eres esto y tú eres el otro, y con autoritarismo y todo, al contrario, no hacemos ese trabajo interior. No podemos hacer ese trabajo interior cuando estamos recibiendo presión. Más bien una presión, ¿cómo decirlo así? Autoritaria, pues. Y sobre todo por medio de este trabajito de la conciencia. Se necesita empezar a nosotros a ubicar todo esto dentro de nosotros, en grupo, cómo está esto evolucionando, y darnos cuenta de eso, cómo nosotros en este momento, en el lugar en que estamos, nosotros somos, estamos, participamos. Porque si nosotros estamos aquí, debió haber sido por una elección consciente. ¿Me entienden? O sea, la vida del viento no nos trajo aquí volando y llegamos al asiento donde estamos. Nosotros llegamos aquí. Eso quiere decir que escogimos este lugar para adquirir conciencia de las cosas, como lo hacemos con los lugares a donde vamos. Pero en específico este lugar está hecho para eso. Entonces como al triple o se multiplica la ecuación. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta cuál es nuestra función aquí, cuál es nuestra participación aquí, cuál es la esencia o lo que nosotros tenemos que hacer aquí. ¿Me entienden? Y esto tendría que ser, por supuesto, en cualquier lugar. Porque si nada más estamos por estar, seguiríamos en ese mismo asunto. Y nadie se vuelve santo calentando la banca de la iglesia. Así como que nadie se ilumina haciendo horas nalga en el salón de metafísica, ¿verdad? Sería el símil. Entonces uno tendría que preguntarse, para ese trabajito, ¿quién soy yo? Entonces te aparece ahí el personaje profesionista que eres. Y vuelves a preguntar, ¿pero quién soy yo? Y te sale por allí, qué sé yo, el adiestrador de perros que tienes adentro, ¿no? ¿Pero quién soy yo? Y te sale otro y te sale otro.
Cuando se acaben todos esos personajes, vas a descubrir al real ser. Y eso puede tomar su tiempillo, pues, pero obviamente valdría en todos los aspectos de nuestra vida la pena. Conciencia, vamos a leer qué es la conciencia o cómo vive una persona consciente. Se da cuenta por sí mismo de los principios de la energía primordial, los activa vivencialmente y se desenvuelve en el diario acontecer de acuerdo a ellos. Está involucrada toda la conducta del individuo. Por conciencia se actúa correctamente y se tiene el cuidado de no cometer errores. Eso es así. Deben de ser fases todo esto, pero uno comienza con la conciencia siendo cuidadoso. ¿Me entienden? El principio de todo, porque cuando empezamos a manejar, empezaste siendo cuidadoso. Aunque ibas a 10 por hora, pero eres cuidadoso, esperabas que cruzara la viejita, aunque caminara bien lento y demás, le dabas su espacio. Y demás, ya luego no te importaba y te le aventabas el auto, ¿no? Pero siempre que comenzamos un proceso somos cuidadosos. ¿Qué pasaría si ese cuidado lo sostuviéramos? Siempre estaríamos en un desarrollo como amplio, pues, porque el cuidado que le ponemos a las cosas nos va a ayudar. Aunque ese cuidado al principio, por supuesto, tiene un cierto temor de por medio, ¿me entienden? No, pues es que no quiero recibir una infracción, no quiero que pase esto, no quiero esto. Pero ese es el principio de ese trabajito. Tendríamos que tener, ¿cómo decirlo así? Pues sí, tener cuidado. Yo pienso en este amigo ranchero macho alfa del que les platiqué, el ex de esta estudiante, pues que a raíz de eso por lo menos se vuelva más delicado, ¿verdad? O un poquito más sensible o más cuidadoso con lo que hace o con las acciones que tiene, etcétera. En fin, así nos pasa a todos. Y tendríamos que vivir con ese cuidado siempre, siempre, siempre. Y sobre todo en estas sesiones de metafísica, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay grupos, como puede ser, que ya tienen sus años, su tiempo, consolidándose y trabajándose y demás, y que una persona que puede ser de primer ingreso llega y ve todos en una, ¿cómo decirlo así? Como en una comunión o en una misma actitud, y se suma a esa actitud. ¿Me entiendes? Porque el ser humano es así. Pero a veces cuando llegas a un lugar nuevo, hay de dos, ¿verdad? Y hay dos tipos de personas, las que son cuidadosas, y esto se puede o no se puede, oye, puedo esto o no puedo esto, y hay las que llegan y creen que ya saben cómo se deben de comportar allí y demás, cuando no, todo se debe de empezar con cuidado, todo es con cuidadito, ¿verdad? Como dice la canción, despacito. Si algo nos dejó el 2017, ¿verdad? Fue ese aprendizaje. Muy bien, los errores. Eso es de lo que debemos de estar cuidadosos. Eso es justamente lo que tenemos que tener cuidado. ¿Y qué es un error? Vamos a leer. Aquello que perjudica a alguien, empezando por nosotros y a los demás, por supuesto. Hay personas que yo admiro mucho que son súper cuidadosas. A veces más por ellas que por los demás. Pero eso hace el trabajito, ¿me entienden? No cometen errores justamente porque ellos están cuidando el pellejo tanto que no cometen errores. O los mínimos, pues. A lo mejor cometen el error hacia los demás después. Pero uno tendría justamente que cuidar esos dos ámbitos. Que cuando tú te cuidas a ti, posiblemente también estás cuidando a los demás. Esto pasa. Y tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, nos pasa a nosotros, me ha pasado a mí y creo que a varios metafísicos, que por ejemplo no tenemos una conciencia, ¿cómo decirlo así? Pues a veces se nos va, porque también es un error el carecer de una conciencia materialista. ¿Qué es esto? Como de buscar lo mío, y esto es mío y no te lo presto, o aquí o allá, y nada. Y en ese inter, pues, les tengo que confesar que he perdido iPods, teléfonos, cosas, se me ha perdido de todo, o sea, ni hago el cálculo, pues. Por ese mismo, y cuando se me perdía o así, cuando se me acababa, decía, no, pues no pasa nada.
¿no? Es material, ya saben ustedes el cliché, ¿no? Pero ese es un error. Es un error muy grande ser descuidado con nuestras propias cosas. Y es un error todavía más grande ser descuidado con nuestras cosas, dándole la tentación a otra persona de tomarlas. Entonces, cuando tú te cuidas a ti, cuando tú cuidas tus cosas, estás cuidando a los demás de que no cometan errores. Hay gente que deja computadoras o cosas así en sus automóviles. Cuando eso estás exponiendo a otra persona de que cometa errores a costa tuya también. En inconsciencia, por supuesto, o en otro nivel, etcétera. Pero cuidando lo tuyo, cuidándote a ti, cuidando tus pertenencias, cuidas a los demás. Porque es así, esas cosas que se me perdieron seguramente tienen otro dueño, yo ya se las regalé, ¿no? Pero el asunto es que ellas al tomarlo, incurrieron también en un karma. Entonces tenemos que ayudar a los demás ayudándonos a nosotros, siendo cuidadosos con nosotros mismos y con nuestras cosas. Entonces no perjudicar en ninguna forma es también conciencia del ser. Es darnos cuenta de eso. Por eso podríamos ver incluso a personas que son muy espirituales, muy pendientes de lo suyo. Y eso es correcto. ¿Me entienden? Y no es... puede uno que diga, ay, qué materialistas, que quién sabe. No, es así. Y incluso hay un grupo religioso y demás que es considerado como muy materialista y demás, pero no, cuidan demasiado lo suyo. Y así es que han podido sostenerlo, aparte de que han pasado muchas cosas fuertes. Muy bien, el saber es tan importante para generar conciencia. Uno es la observación y el otro el conocimiento, lo que nos va a dar la conciencia. Vamos a leer. Debemos avergonzarnos de no saber y más todavía de no preguntar y aprender lo ignorado. Con la conciencia y el conocimiento nos volvemos seres humanos más capaces. Cuando las personas saben algo es porque se han esforzado y sacrificado en la vida. Cuando la persona conciencia el ser, se le comienzan a acabar poco a poco las dependencias externas de cualquier tipo. Interesante. Y esto nos va a llevar al bienestar, y el bienestar más importante es estar bien con nosotros mismos. La conciencia produce estar bien con uno mismo. Es contradictorio estar instruyéndose, hablando y oyendo sobre esto y padecer de inconsciencia sobre las cosas. Es lo que yo les advertí al principio de esta sesión. Ustedes ya están vacunados. Ustedes ya están con este conocimiento. Y eso nos tiene que llevar, sí o sí, a buscar la conciencia en las cosas. Toma en cuenta lo que es y lo que debe cuidar y respetar. La persona se va transformando en un ser consciente. Eso pues le pasó al señor Gautama Buda. Él era una persona que vivió muchas cosas, que incluso hay cosas que ni se relatan que vivió y demás, como que pues, le gustaba la buena vida y las mujeres y muchas cosas y demás, pero hubo un momento en que él decidió sentarse y tomar conciencia. Él buscaba remedios y fue con muchos gurús y con muchos maestros que no le respondían esa inquietud que él tenía acerca del sufrimiento, porque el ser humano peleaba tanto, ¿verdad? Ya está nuestro amigo aquí de los tamales, ya lo extrañaba. Pero la situación es que él un día decidió sentarse a observarse. Y su determinación era que hasta que se descubriera qué es lo que estaba pasando con él y con la vida y con el mundo y demás, se iba a levantar. Y así pasaron 40 días. Y después de los 40 días, dicen que se iluminó. ¿Y qué quiere decir que se iluminó? Que le quedó claro el asunto. Bueno, se volvió consciente de las cosas. Entonces, toma en cuenta lo que es, lo que debe cuidar y respetar. La persona se va transformando en un ser consciente. Por eso, el principio o la iluminación lo que lleva es a la compasión.
En algún momento esa claridad de las cosas, de cómo está toda la situación, lleva al ser humano a observar todos sin juicios y empezar a llevar pues ese trabajo hacia los demás y hacia todas las partes de la vida, y con el objetivo de no dañar a ninguna partícula o a ningún ser sensible. Y eso incluye animales, ¿verdad? Pues que tienen pues todavía sensibilidad. Concienciar el ser, vamos a leer todos juntos. Hay que tranquilizarse donde nadie moleste, a darse cuenta de sí mismo y pasar allí el templo necesario hasta alcanzar el objetivo de descubrirse. Buda quiere decir clarificado, alguien que se da cuenta de la realidad de las cosas. Ok, entonces bueno, el trabajito es ponernos y sentarnos a trabajar esto. Ustedes saben que siempre recomendamos una meditación que se llama Vipassana. Es una meditación donde te vas 10 días a meterte contigo mismo. Ahí observarte a ti mismo, y es el reto de meditar 5 veces al día, ¿verdad? Por 3 horas. Son 10 horas en total. 10 horas al día. Con Sus descansos y todo, durante 10 días. A meditarte, obviamente pues es un trabajito y es con la técnica que enseñaba el señor Gautama, y si requieren informes pues aquí hay personas que han participado como Mariana, también Vero, que les pueden informar de la página y todo eso para que se enchufen a esa técnica. ¿Y cuál es el asunto? Meditar. Esto es tan importante, sentarnos a meditar. Aunque sea un ratito, aunque tenemos 3 minutitos, yo sé que viven la vida loca a veces, pero que aunque tengan 3 minutitos y a sentarse a meditar. Entonces podemos hacerlo ahorita, yo creo que tenemos un poquito más de 3 minutitos. Para sentarnos simplemente, que estemos con nuestra columna vertebral recta, de manera cómoda, que no tengamos nada en nuestro regazo, porque eso nos distrae de nuestro objetivo, que es pues la concienciación, el descubrir. Y simplemente vamos a respirar. Vamos a poner atención a nuestra respiración y vamos a contar 3 respiraciones. Y ahora vamos a meditar en el latido de nuestro corazón. Vamos a darnos cuenta que esa es una energía que pulsa y que da origen a todo nuestro ser, a todo lo que conocemos. Y lo que le da origen es el ser. Pero ese ser no es una palabra, no es un concepto. Y eso es lo que en verdad tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que anima esa vida en mi interior? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su origen? ¿Y qué somos verdaderamente? Puedes meditar y preguntarte, ¿quién soy yo? Y hacerlo consistentemente. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es la pregunta.
en la cual podemos llevar nuestra meditación. Desintegrando todo lo que no es. Dándote cuenta de qué es lo que ocurre en tu interior y en tu exterior. De todo lo que está pasando en tu cuerpo físico y en tu cuerpo metafísico. Y para completar todo eso, también tenemos que darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo a nuestro exterior. Dándonos cuenta quién somos. Tomamos nuevamente conciencia de nuestra respiración. Tomamos conciencia del lugar en que nos encontramos. Y amorosa y dulcemente podemos ir abriendo nuestros ojos. Muy bien, para ir cerrando esta sesión vamos a ver entonces esta conciencia del ser. Todos juntos. El ser no es un concepto, es una observación y una transmutación, un cambio radical favorable en la vida. Por medio de vivencias y educación es la única forma de despertarlo. La educación constructiva se percibe la información, se observa, se medita para corroborarla por sí mismo y hacerla propia. Ok, eso es el constructivismo, la educación que estamos haciendo, observando, meditando, recibiendo conocimiento, y cada uno de nosotros tiene que sacar sus propias conclusiones al respecto, para que no te cuenten, ¿verdad? Tú tienes que vivir ese proceso y esa observación. Y bueno, como estamos justamente en este curso, pues la tarea es esa, empezarnos a observar, a meditar con todo lo que hemos visto pues a lo largo de estas sesiones, y empezar a hacer ese trabajito y buscarlo conscientemente o fervientemente si uno lo quiere llevar así, para pues el mayor beneficio de todos, que es obviamente pues para todos eso le conviene. Muy bien, hay un aspecto que menciona Rubén al final de este capítulo, que es acerca de la aceptación consciente. Cuando ya te meditaste a ti, cuando ya te comprendiste a ti, cuando ya observaste lo que hay dentro de ti, toca observar lo que está afuera, lo que está alrededor. Y habla que este término que les va a ser de mucha utilidad si aún no lo integran a su vida, que es la aceptación consciente. La aceptación consciente es darse cuenta de las cosas, de las personas, de las situaciones, en este caso, que no nos corresponde cambiarlas, porque son parte de otro sistema donde se corresponde a sí mismo.
Y entonces Rubén habla, por ejemplo, del caso de una pareja. Si tú eres mujer y quieres andar con un hombrecito o con un macho, pues tú debes de saber que producen olores, que la barba pica, que pueden no saber cocinar culturalmente, ¿verdad? Por el lugar donde nos movemos, bueno, que pues tienen su asunto, a lo mejor pueden no ser tan delicados. Y el hombre también así. Si quiere estar con una mujer, tiene que comprender que son sensibles, que tienen un periodo que cambia cada 28 días, que pues que a lo mejor necesitan ayuda en ciertas o ciertos otros aspectos, ¿me entienden? Pero cuando uno no está consciente de la otra persona o del otro ser, es que uno dice, es que tú eres insensible, es que tú tal, es que tú tal, es que tú... Y en realidad lo que tocaba allí hacer era una aceptación consciente de que esa persona era así, pues. Tenía su situación, tenía su asunto, tenía sus circunstancias. Fuimos nosotros los que no observamos, los que no fuimos conscientes antes de dar el sí a esa persona en el altar. Y ahí vas, ¿verdad? ¿Para qué te casabas si ya te habías divorciado 5 veces? A lo mejor si observas el siguiente sí es el bueno. Pero hay que intentarlo, ¿verdad? Y eso es algo muy sabio, por supuesto, que hay que entender y observar con respecto de las personas, también las mascotas, ¿verdad? A veces las mascotitas pues también hacen sus olores, sus asuntos y demás. Y eso es pues para que ya sepas a lo que te atienes, ¿verdad? Y eso es la aceptación consciente, pero sabiendo qué estamos aceptando, a qué le estamos diciendo que sí, a qué persona, bajo qué circunstancias, en qué situación. Nuestros trabajos, nuestros empleos y todo eso tiene que ver con un poquito de esto. Muy bien, estas son las fuentes donde estamos basando este estudio, Conciencia de sí mismo, enseñanza primordial de Rubén Cedeño, en México, por editorial Kenichahani, sobre la educación de Krishnamurti, editorial Kairos, en España, del 2009. ¿Dudas? Muy bien, vamos a cerrar esta sesión por medio de la práctica de la donación, que permite que estas sesiones se sigan llevando a cabo. Esta donación es una donación consciente, si estamos hablando de este tema. Tiene que ver con darnos cuenta de lo que se está llevando a cabo, de lo que estamos recibiendo, de la posibilidad de recibir esta enseñanza y de que, bueno, nosotros siempre hay una retribución que se brinda por aquello que recibimos y esta es la forma en que nosotros pues retribuimos esto.